Jesús nos enseña, queridos amigos, el camino de la cruz hacia la gloria. Queridos amigos, iniciemos nuestra celebración de la Semana Santa orando. Y ahora que hemos comenzado ya el Domingo de Ramos, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde Él voluntariamente quiere entregar su vida por la salvación de todos, digamos juntos: tú entras, amado Señor, en la gran ciudad como Rey, pero no como cualquier rey mundano. Si tú aceptas los hosanas de la multitud de tus seguidores, es porque tú tienes compasión de esta gente buena y sencilla, cargada de problemas, de fatigas y de inquietudes, que busca la paz y la gloria que viene de lo alto. A todos ellos les abres horizontes de esperanza en cada uno de tus pasos. Tú entras, Jesús, en la gran ciudad para sellar la alianza definitiva entre Dios y la humanidad. Desde la cruz quieres darnos el gran abrazo del Padre. Desde allí nos ves como pequeños que necesitan ser sanados con paciencia y amabilidad de nuestros vacíos, resistencias, temores, violencias, ambigüedades. Subes a ella, no para condenarnos, sino para dignificar nuestra vida con tu benevolencia, tu confianza, tu afecto. Hemos recordado tu entrada en la ciudad santa de Jerusalén, Señor. Significa para nosotros dejar que tu misterio entre en lo más profundo de nuestra vida, para que allí hagas tu obra. Amén. Queridos amigos, tiene sentido celebrar el Domingo de Ramos si estamos dispuestos a perseverar con las mismas palmas hasta el Domingo de Resurrección, recorriendo la procesión del Triduo Pascual, aprendiendo que la verdadera palma de la victoria es la cruz. El Domingo de la Pasión que celebramos nos ofrece un abundante banquete en la liturgia de la palabra, que nos propone en primer lugar la procesión de los ramos, en la que se proclama la entrada de Jesús en el templo, según Lucas. Luego él mismo nos propondrá su visión de la pasión, invitándonos a degustar este don de la palabra de Dios. Primero, en la entrada triunfal a Jerusalén, la oración de los discípulos ante el Rey que se presenta, que es Jesús, aborda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, destacando la lección que nos da la oración de los discípulos. Cerca ya de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de discípulos llenos de alegría se pusieron a alabar a Dios con grandes voces por los milagros que habían visto. Decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: si estos se callan, las piedras gritarán. Vamos a profundizar, queridos hermanos, este texto. La entrada de Jesús a Jerusalén se realiza en medio de la celebración festiva de la multitud de discípulos. Ubiquemos tres detalles importantes: el sentimiento de alegría que les inunda. Están llenos de alegría. 2, la forma como lo expresan, a grandes gritos, levantando la voz. 3, el contenido. Se pusieron a alabar a Dios. Por tanto, es una oración que da testimonio. La oración de los discípulos resume
lo que han experimentado a lo largo del caminar con Jesús en la práctica de la oración, que es un testimonio del acontecer del reino de Dios en medio de ellos. Se alaba a Dios por los milagros, las obras de poder que ellos mismos han visto. Una oración que aclama al Mesías. El evangelista Lucas nos dice con qué palabras expresaba la alabanza de los discípulos, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas omite la aclamación hosana, incomprensible para un lector que no sea judío. Como puede verse, se trata de dos aclamaciones que se han juntado. Bendito el que viene. Se trata de una cita del Salmo 118, que era bien conocida en la liturgia del templo de Jerusalén. Con esta aclamación se recibía a los gozosos peregrinos en el momento de ingresar al templo. En labios de los discípulos aparece una palabra que no estaba en el texto original del Salmo: Rey, bendito el Rey que viene. En realidad, esto no hace más que interpretar el sentido genuino de saludo al Rey que ha llegado, que es Jesús. Paz en la tierra. Es la segunda parte de la oración que retoma el canto de los ángeles en la noche de Navidad. La alabanza referida dos veces hacia lo alto, en el cielo, en las alturas. Es un grito de gratitud a Dios por la venida del Rey Mesías, a quien se le había llamado Príncipe de la Paz. La venida del reino, pues, conduce a la paz. Una oración imposible de callar. El fervor de los discípulos escandaliza a los fariseos. La reacción negativa: Maestro, reprende a tus discípulos, deja ver la importancia de esta escena de oración. Primero, la aclamación de los discípulos es un reconocimiento de Jesús como Mesías enviado por Dios. Es lógico que aparezcan adversarios que no estén de acuerdo. La aclamación de los discípulos parece extravagante para este grupo piadoso. Demasiada explosión de sentimientos les parece inadecuada. Pero Jesús considera que la advertencia es inaceptable. Si estos callan, gritarán las piedras. Jesús admite la verdad de la aclamación mesiánica. El camino del siervo sufriente y del mártir hasta la cruz nos invita a sumergirnos en el drama del amor de Dios por la humanidad, drama que también pone luz a la mezquindad humana. El evento del Calvario es puesto en Lucas como un espectáculo, término que en este contexto significa el evento digno de ser contemplado y absorbido largamente mediante un diálogo de confrontación. El complot. Satanás vuelve al ataque y se activan las fuerzas hostiles que tienen interés de dar muerte a Jesús. La última Pascua. Después de los preparativos por parte de los discípulos para el banquete, se prosigue con la celebración pascual. Hace un signo sobre el pan, el cual permanece como recuerdo mío. El testamento de Jesús. Lucas enriquece la cena pascual con el discurso final de Jesús a sus discípulos. Partiendo del gesto de infidelidad de un miembro de la comunidad, Jesús da las consignas para el comportamiento de la comunidad cristiana que permanece fiel a Él. Desea que el poder no se ejerza a la manera de los paganos, que someten, que humillan, que meten temor. No hay necesidad de títulos ostentosos y llamativos. Los reyes paganos se hacen llamar benefactores, pero no son el modelo que deben de apropiarse los discípulos de Jesús.
Ellos deben imitar a Cristo, quien se hace servidor de todos. Él, quien tiene una dignidad real y quien dispone de un reino, se pone en medio de los suyos como el que sirve. Desea también que los discípulos compartan su vida futura, la plenitud del reino. Pero para ello hay que perseverar como el Maestro, perseverar en las pruebas. En medio de la infidelidad del discípulo, Jesús pone en primer lugar su propia fidelidad. Le dice a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, puesto que Satanás no permanecerá inactivo. Y conociendo la debilidad de su discípulo, Jesús le anuncia las sacudidas que va a sufrir Pedro antes de su caída. La conversión de Pedro será ganancia por el fortalecimiento de toda la comunidad. 5. Los discípulos vivirán dentro de poco la misión. Ahí se encontrarán con la hostilidad del mundo, viviendo la pasión de Cristo, y evangelizarán a un mundo de violencia. Al respecto, Jesús le da a sus discípulos nuevas consignas. A diferencia de lo que dijo en el primer discurso misionero, ya no los envía con las manos vacías. Llegan tiempos difíciles. El camino será peligroso y en consecuencia tendrán que protegerse. La angustiosa oración en el Monte de los Olivos. La atmósfera se oscurece cuando Jesús y sus discípulos se dirigen hacia el Monte de los Olivos. Retoma 2 peticiones del Padre Nuestro. Jesús le pide a sus discípulos que oren de manera que no caigan en la tentación. Al Padre le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios acoge su oración y le envía un ángel para que lo reconforte. El beso del traidor. La tropa que viene a capturar a Jesús, fijemos nuestra mirada en el traidor, uno de los 12, y sobre la actitud de Jesús, quien pone en práctica lo que ha dicho en el Sermón de la Llanura. Amen a sus enemigos. Al contrario de lo que hace tanto Judas, quien le entrega, como los discípulos, quienes reaccionan con violencia, el comportamiento de Jesús en este momento es un verdadero modelo para los cristianos. La caída de Pedro. En el patio de la casa del sumo sacerdote, en presencia del mismo Jesús, Pedro niega ser discípulo. Pertenecer a la comunidad de Jesús y haber hecho camino con Él desde Galilea. Las 3 formas concretas de la vinculación con Jesús, Pedro las declara inexistentes. No lo conozco, no lo soy, no sé de qué me hablas, pero la mirada del Señor y el recuerdo de sus palabras producen la conversión de Pedro. El rostro descubierto. Los captores golpean a Jesús y se burlan de él. Al contrario de Pedro, ellos no confrontan la mirada de Jesús. Cubren su rostro pidiéndole que juegue con ellos el conocido juego de la gallina ciega. El que conoce lo que hay en el interior del ser humano, quieren que adivine quién le pegó. Jesús ante el Sanedrín. La mañana del viernes comienza con un primer interrogatorio ante la máxima autoridad judía. Jesús deja entender que Él es mucho más que un rey temporal. Ante el Sanedrín, finalmente, no se realiza un proceso judicial. No hay testigos, no hay acusaciones, no hay sentencia. Jesús ante Pilato.
Esta vez sí hay un proceso judicial. La acusación se basa en motivos meramente políticos. Pervierte al pueblo prohibiéndonos pagar el impuesto y diciendo que es Él el Cristo Rey. Pilatos afirma por primera vez que Jesús es inocente. Ningún delito encuentro en este hombre. De Pilatos a Herodes, en lugar de tratar a Jesús como uno de su jurisdicción y de hacerle justicia, Herodes se comporta de una forma indigna. Al final le rinde de manera involuntaria un homenaje revistiéndolo con un manto real. De Herodes a Pilato. Pilatos afirma por segunda vez que Jesús es inocente, esta vez coincidiendo con la opinión de Herodes. Con todo, hace flagelar a Jesús, con intención de soltarlo después. Pero esto no satisface a los jefes ni al pueblo, que intervienen aquí por primera vez. Una ironía trágica aparece en el texto. Aquellos que habían acusado a Jesús de subversión son los mismos que solicitan la liberación de un verdadero subversivo, pidiendo la muerte del inocente. Después de afirmar por tercera vez que Jesús es inocente, Pilato termina cediendo ante la presión popular. Para Lucas, los principales responsables de la muerte de Jesús son los sumos sacerdotes y los jefes del pueblo. Se destaca la ausencia de los fariseos. Según el testimonio de Lucas, ellos no son enemigos mortales de Jesús. Jesús carga la cruz. El dramatismo de la narración llega a su culmen en la cruz. Llevando la cruz detrás de Jesús, Simón de Cirene se convierte en el modelo del discípulo que toma la cruz. El pueblo también sigue a Jesús, contemplándolo a su paso. Se destacan la actitud de las mujeres y las palabras que Jesús dirige a ellas, en términos proféticos. Jesús anuncia la caída de Jerusalén. Una mujer ejemplar. Jesús pone en práctica lo que ha enseñado, el amor a sus enemigos y el perdón de las ofensas. Mientras es crucificado dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. La muerte de un rey. Los jefes de los judíos, los soldados romanos y uno de los malhechores desafían a Jesús para que se salve a sí mismo. Jesús no lo hace. Él es el Salvador, pero no ejerce su poder para su propio provecho. Por decisión personal, introduce en el paraíso a un pobre hombre que pone su confianza en él, un ladrón. La salvación no será solamente al final de los tiempos, cuando vuelva. Jesús desde la cruz anuncia el hoy de la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La muerte del Hijo. Las últimas palabras de Jesús en la cruz son una oración expresada en un grito de confianza y se inspiran en el Salmo 31. Jesús llama a Dios Padre suyo y en sus manos deposita toda su vida. En Él concluye su camino y a Él entrega su causa. Después de la muerte de Jesús, comienza una serie de reacciones frente a la muerte heroica de Jesús. Es tiempo de contemplación. Se trata de ver al crucificado. El centurión romano ve y da testimonio. La muerte de Jesús es una injusticia. Jesús es el inocente ajusticiado proféticamente por las palabras que nos ha dado Isaías en el siervo de Yahvé. El pueblo también ve y comienza a convertirse, reconociendo
su culpabilidad. Los amigos que lo acompañan desde Galilea ven, pero ven de lejos. Vienen entonces a la sepultura. No todos los miembros del Sanedrín son enemigos de Jesús. José de Arimatea, que es descrita como persona buena y justa, le rinde los últimos homenajes a Jesús, ofreciéndole una digna sepultura. Las mujeres ven todo hasta el último instante. Su fidelidad las lleva a ser testigos de la sepultura y serán las primeras testigos de la resurrección. La visión del resucitado, queridos amigos, no se puede desconectar de la visión del crucificado. Te invito a que cultives esta palabra en tu corazón. Tú que has llevado una palma en tu mano en este domingo, ¿tienes el deseo de iniciar un camino junto a Jesús? ¿Quieres entrar con Jesús a Jerusalén, incluso hasta el Calvario, y poder entrar también a su gloria un día? Para participar de esa dicha y de esa gloria, requerimos también ser partícipes de su pasión, muerte y resurrección. Y que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz inicio de Semana Santa, y que el Padre Dios abra nuestra mente, nuestro corazón, disponga nuestras voluntades para poder llevar a cabo este tiempo de gracia y de bendición en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Que el Señor nos colme de bendiciones.